Hola, ¿todo bien? Soy Federico Roca. Bueno, posiblemente este es el último video del canal. Cuando digo posiblemente es porque ya después de esto no voy a subir más videos ni de derecho y ya administración terminó. Y economía no sé si capaz algún que otro video más haré, pero ya después de esto este es el último, literalmente el último video del canal por ahora. Justamente sobre la definición de derecho, yo decía, ¿por qué no vi este concepto o no vi esto en una de las primeras clases? Y entendí que la complejidad del texto, por lo menos de Carlos Niño, que analizaba y resaltaba los problemas que tiene las distintas posiciones, posturas del derecho, hacen que, digamos, bueno, hay que tener un poco más de práctica encima a la hora de leer estos textos y así poder ahora sí entender qué es el derecho. En primer lugar, quiero hablar de que tiene unos problemas el concepto así de derecho, porque no es fácil, no es fácil de definir o no tiene una correcta y única definición. Tiene tres problemas en sí. Primero, que el concepto o la palabra en sí es muy ambigua. Segundo, que es un concepto vago, que remite a muchas cosas al mismo tiempo y además tiene una carga emocional. Por ejemplo, está el derecho objetivo, el derecho subjetivo y también como ciencia, como un campo de estudio el derecho en sí. Además, no es posible enunciar propiedades comunes para todos los casos en que se usa esta palabra en sí. Es decir, vos cuando decís tengo derecho a algo, es distinto a estoy estudiando derecho en la facultad. Entonces no hay propiedades comunes, por lo menos en esas dos palabras mínimamente, más todas los otros usos que se le da a esa palabra, no hay propiedades comunes a la hora de aplicar esta palabra. Entonces no es un concepto en sí definible. Bueno, en sí el derecho también tiene una carga emotiva. Cuando hablamos de los derechos de las personas, la libertad, ese tipo de palabras están relacionadas con el derecho en sí. Bueno, después hay que resaltar que hay dos posturas específicas que después se van desentramando y van dando más. Por un lado tenemos el ius naturalismo y después está el positivismo. El ius naturalismo reconoce la relación entre derecho y moral, definitivamente, mientras que el positivismo no lo hace. En cambio, justamente, el positivismo se opone rotundamente a esta premisa. Además, dice que son dos conceptos separados, el positivismo. Bueno, entonces, el ius naturalismo adopta una tesis de filosofía ética que hay principios morales y de justicia universalmente válidos. Esa sería la primera tesis. Y la segunda, que son asequibles a la razón humana. Por otro lado, el positivismo en sí no siempre está de acuerdo con las dos al mismo tiempo. Podría estar de acuerdo con la primera, pero no siempre está de acuerdo con la segunda. Por eso depende mucho del tipo de positivismo que estamos hablando. Según esta tesis, un sistema normativo no puede ser jurídico si contradice aquellos principios morales de justicia. Ahora, volvemos al mismo problema que siempre estoy hablando y siempre menciono. Conceptos vagos. ¿Qué es justicia? ¿Cómo definimos la justicia para todos? ¿Cuáles son los valores morales aceptados en todas las culturas? Pues sabemos que las culturas son totalmente diversas y tienen un concepto totalmente distinto de justicia y de acuerdo a los grupos sociales, en el caso de algunos países árabes con las mujeres se trata de una manera, mientras que en la cultura más occidental se ve ese trato hacia la mujer de otra totalmente manera, y se cataloga de manera extrema y todo eso. Y además los ius naturalistas discrepan en el origen o fundamento de los principios morales en sí. O sea, no hay un principio moral universal para los ius naturalistas. Hay distintos tipos de ius naturalismo. Está el ius naturalismo teológico, uno de los primeros, y que dice que el derecho natural es aquella parte del orden interno del universo de Dios, que es asequible a la razón humana. O sea, Dios nos dijo que está bien en los mandamientos y demás. Claramente podemos rechazar esta teoría por más de que uno sea creyente o no. Podemos decir que no hay, por lo menos, evidencia empírica, no hay ciencia exacta que nos demuestre que Dios se ha comunicado con la raza humana. Por lo menos eso se habló en la clase. No es tampoco... Yo mi postura es, no voy a ni siquiera decirla, no es opinión, sino son datos así, hechos objetivos. No tenemos una prueba verídica de que Dios se haya comunicado con la raza humana y que alguien haya podido hablar constantemente con Dios, más allá de algunas visiones, el tema de la aparición de Jesús y demás. Pero podemos decir que
no hay una evidencia universalmente aceptada de que haya habido una comunicación con Dios específica. Entonces, por eso se rechaza esta teoría definitivamente y es bastante antigua. Tiene que ver con otorgarle el poder a los gobernantes mediante la palabra de Dios, por ejemplo. Después está el iusnaturalismo racionalista, que dice que el derecho natural deriva de la naturaleza o estructura de la razón humana. Y acá esto lo podemos decir que presenta una grave falla, por ejemplo, con las personas con discapacidades mentales, o lo que comúnmente se denomina un psicópata, que no distingue o no tiene conciencia sobre sus actos. Entonces, ahí dónde estaría el derecho natural, de dónde derivaría en esa persona que realmente no discierne entre lo correcto e incorrecto, lo que esa persona, según sus códigos, según sus valores, biológicamente hablando, o sin lastimar a otros, no considera que está bien o que está mal, no lo puede, no tiene la capacidad o potestad de definirlo. Nuevamente nos encontramos hay un campo que no tiene una respuesta única y que esta teoría tampoco aplicaría, porque ya dije, biológicamente hablando hay personas que no tienen la capacidad de siquiera discernir qué está bien y qué está mal. Ahora, nuevamente, ¿quién tiene la palabra suprema para decir qué está bien y qué está mal? Ahí está el problema con el iusnaturalismo. Después está el iusnaturalismo histórico, que dice que la validez de las normas son válidas a partir de la historia humana y que el positivismo niega todo lo anterior. Hay un escepticismo ético, eso sería después, pero después hay distintos tipos de positivismo. Este iusnaturalismo histórico también presenta una falla grave. ¿Por qué? Porque que se haya hecho en el pasado no significa de que sea correcto. O habíamos dicho sobre ¿cómo se llama? Lo que está moralmente vigente no significa que sea moralmente correcto. Por eso hay que analizar intrínsecamente el tema de qué está bien y qué está mal, la conciencia, lo moral. Lo histórico en sí no significa no tiene por qué ser ni vigente ni tampoco ser correcto lo que se haya hecho siempre. Es como los que te dicen, no, acá esto siempre se hizo de esta manera. ¿Y por qué se hizo de esta manera? Si que se haya hecho de esta manera no significa que esté bien tampoco. Bueno, después está el positivismo lógico. Acá entramos a la otra parte, al positivismo, la teoría que separa a lo moral del derecho en sí. El positivismo lógico dice que no hay principios universales, solo juicios lógicos y comprobables, empíricamente, que tienen fuerza legal. Podemos tomar o rechazar el positivismo lógico. El tema es, nuevamente, ¿de dónde sale la lógica en sí? ¿Quién la construye? ¿Quién sabe qué está bien y qué está mal? ¿Hay lógica posible que pueda, iba a decir taclear, pero usar esa palabra no sé si es la más correcta ni la más académica? ¿Hay estructuras lógicas? ¿Hay códigos lógicos que puedan solucionar todos los dilemas que existen, todos los problemas que existen a la hora de hacer juicios de valor? No, claramente no, y ahí es donde falla. Ahí estaremos dependiendo única y netamente de la razón humana, y la razón humana claramente no es perfecta. Después está el utilitarismo, teoría bien conocida, por lo menos en el canal, que es que una conducta es moralmente correcta si maximiza la felicidad del mayor número de personas, ¿no? Y el positivismo niega la tesis B, ¿se acuerdan? Y no necesariamente la tesis A. Pero en ese sentido estaría diciendo de que no existen principios universales. Esa sería la tesis A. Se la vuelvo a leer. Dice que la tesis A dice que hay principios morales y de justicia universalmente válidos, me equivoqué, y asequibles a la razón humana. Bueno, esta es la tesis B, o tesis 2. ¿Son asequibles a la razón humana específicamente? ¿Son propias de la razón humana? Y es complicado el utilitarismo. Y nuevamente menciono el concepto de moralmente vigente y moralmente válido. El positivismo ideológico, es la última, que dice que cualquier norma del derecho positivo es obligatoria. Se busca que los jueces adopten la posición moralmente neutra. Esta, en mi opinión, para mí es la más correcta. Entre todas las que hay es posiblemente la mejor, por más de que no hay ninguna que sea exactamente la correcta. Es un tema de opiniones y de lucha entre autores. Pero el positivismo ideológico estaría diciendo que a partir de el derecho positivo se tome moralmente y en temas de normas, en lo que se haya establecido en los códigos penales, códigos de fondo, en la Constitución, eso debe ser obligatorio, y que además se le da una cierta libertad a los jueces para decidir que haya una posición neutra, que los jueces no metan tanto opiniones, sino que se resguarden más en el tema de los códigos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que hay una vigencia absoluta de la norma jurídica que se convierte en un valor moral. Entonces no estaría cumpliendo con esa premisa del positivismo, no estaría ni siquiera haciendo positivismo. Aparte de que
los códigos no son perfectos, los códigos de fondo son hechos, redactados por personas que a su vez tienen una cierta moral y tienen un trasfondo que no podemos ni siquiera adoptar una neutralidad o imparcialidad absoluta. Eso es prácticamente, por no decir, imposible. Después está el formalismo jurídico, que dice que los preceptos legislativos formalizados por la autoridad y no por normas o jurisprudencia. El orden jurídico es completo, consistente y preciso. Acá esta es para mí la parte problemática del formalismo jurídico. El orden jurídico es completo, consistente y preciso, y hay unas falencias obvias en nuestro sistema y que hay mucha colisión de normas. Siempre eso lo podemos notar bastante, el tema de la Constitución y los códigos. Constantemente hay una colisión de normas, no suele ser preciso, o sea, la justicia no es que no suele, pero suele ser, porque es bastante eficiente, eficaz, pero dependiendo del sistema también, porque si comparamos el sistema norteamericano con el argentino, por ejemplo, vamos a notar una clara diferencia a la hora de servir justicia por parte de la ciudadanía, mientras por otro lado tenés una libertad de los jueces. Es un tema complicado, pero yo lo que voy a decir de que no, en definitiva el sistema no terminaría siendo del todo completo, preciso y vigente, ¿no? Es irreal que todo, que todo el derecho surja de normas legislativas. Claramente esa sería la crítica que le haríamos al formalismo jurídico. No podemos depender absolutamente de las normas. Y después está por último el positivismo metodológico, que este es el que adopta principalmente Niro, y dice que se caracteriza por sus propiedades descriptivas. En algunos casos extiende que el juez esté moralmente obligado a no aplicar la norma jurídica. Acá hay nuevamente más libertad para el juez. El juez no debe tomar con absoluta firmeza todas las normas jurídicas y tiene una libertad a la hora de que, si el juez lo considera pertinente y necesario, no aplicar debidas normas. Hay una mayor responsabilidad por los jueces y los consideran como personas. Justamente esta rechaza la tesis número 2 o tesis B. La vuelvo a leer porque es importante leer las tesis del ius naturalismo, que hay principios morales y justicia universalmente válidos, la tesis 1, y la tesis 2, que son asequibles a la razón humana. Principalmente el positivismo suele rechazar la tesis 2 o tesis B. En definitiva, ¿cómo cerramos con el tema de derecho? Termina siendo una ciencia bastante, por momentos, inexacta, difícil de definir límites, con muchas posiciones, posturas, pero en definitiva suele cumplir el objetivo, que es servir justicia. Pero sabemos que estamos todavía en el camino de formalizar y determinar un sistema que entregue justicia a toda la población y que sea lo más justo posible y que haga cumplir las normas y regule el comportamiento de las personas. Creo que ese es el principal objetivo del derecho a nivel mundial. Bueno, muchas gracias por todo y nos vemos, y lo repito, es organizar a las sociedades. Nos vemos posiblemente en algún futuro, no se sabe, capaz este es el último video. Muchas gracias.